Durante la cena, mi padre me miró a los ojos y dijo, a veces desearía que simplemente te fueras. Mi madre añadió, eres una carga. Así que, salí en silencio de la casa, pero no sin antes decir, tened cuidado con lo que deseáis. Llevaba un tiempo viviendo con mis padres tras una ruptura difícil, con la esperanza de volver a ponerme en pie. Pensé que sería una situación temporal, solo un pequeño alto en el camino de mi vida hasta que encontrara un lugar propio. Pero supongo que me equivocaba. Esa noche, las cosas dieron un giro que nunca vi venir. Estábamos sentados alrededor de la mesa. Mi padre, que rara vez decía algo sobre mi vida, de repente me miró con una frialdad que no había sentido antes. Desearía que simplemente te fueras, dijo, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Sus palabras se sintieron como una bofetada, pero me dije a mí misma que era solo un mal momento. Quizás estaba cansado. Quizás no lo decía en serio. Pero cuando miré a mi madre, su mirada no mostraba ningún apoyo. Al contrario, añadió, eres una carga. Sabes, las cosas estaban mejor antes de que volvieras. Me quedé helada. Se me encogió el corazón. Mi madre, la mujer que siempre había sido mi pilar, me estaba diciendo que era un peso para ella. Mi padre, bueno, no me sorprendió exactamente, pero escucharlo en voz alta fue una experiencia diferente. Los miré a ambos y, por un breve instante, consideré defenderme, pero ¿qué sentido tenía? Ya habían tomado una decisión. La discusión había terminado antes incluso de empezar. No dije nada. No me defendí. Simplemente me levanté de la mesa en silencio, cogí mi chaqueta y salí de la casa. Sin palabras, sin explicaciones, solo silencio. Ese tipo de silencio que lo decía todo. Salí al aire frío de la noche. No sentí el escozor de las palabras. Sentí alivio. Ya no pertenecía a ese lugar. No pertenecía a su mundo de culpa y resentimiento. Así que caminé. Caminé sin rumbo, sin un destino en mente, pero con la decisión clara y sólida de que había terminado de sentirme como una extraña en mi propia familia. Encontré un lugar donde quedarme esa noche. No era perfecto, pero era mío. Se acabaron los susurros tóxicos. Se acabaron los juicios. Pero a medida que pasaba la noche, algo empezó a bullir dentro de mí. Algo que no había sentido antes. Un sentimiento de justicia, o tal vez de venganza. Me habían hecho daño. Y iba a hacer que se dieran cuenta. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejarlo pasar así como así. A la mañana siguiente, mientras revisaba mi teléfono, noté algo extraño. Mi pantalla estaba llena de llamadas perdidas. 18 para ser exactos. 18 llamadas de mis padres. No les devolví la llamada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía una oportunidad. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejarles pensar que podían tratarme así sin consecuencias. Querían que me fuera. Bien. Pero se iban a arrepentir. Pensé en lo que podía hacer. ¿Debería simplemente ignorarlos, dejar que se cocieran en su propio arrepentimiento, o debería hacerles ver las consecuencias de sus actos? No se trataba solo de venganza. Se trataba de hacerles sentir lo que me habían hecho sentir durante todos esos años, invisible, insignificante, reemplazable. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía mi camino. No iba a darles la satisfacción de saber que me habían herido. No, iba a hacer que me necesitaran, hacer que suplicaran mi perdón, hacer que se dieran cuenta de lo mucho que me habían dado por sentada. Empezaría con algo pequeño. Quizás una publicación en redes sociales por aquí, una mención en una conversación por allá. No iba a exagerar, pero iba a dejarles ver cómo sería su vida sin mí. Iba a hacerles sentir que habían perdido algo importante. Sabía que esto era solo el principio. Ellos habían preparado el escenario para esto, y ahora yo iba a aprovecharlo al máximo. Pero justo cuando estaba a punto de empezar a trazar los primeros pasos de mi venganza, sucedió algo inesperado. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje, esta vez, no de ellos, sino de otra persona, alguien que podría cambiarlo todo. El mensaje era de mi amiga Sara, alguien con quien no había hablado en meses.
Había pasado un tiempo desde que nos pusimos al día, pero siempre habíamos sido muy unidas. El texto era simple pero extrañamente oportuno. Hola, sé que las cosas han estado difíciles con tu familia. No te mereces lo que te está pasando. Si alguna vez necesitas un lugar donde quedarte o alguien con quien hablar, aquí estoy. Me detuve un momento. Ese simple mensaje me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ni siquiera sabía por qué me aferraba tan fuerte a la idea de la venganza. Quizás solo necesitaba una liberación, una forma de sentir que volvía a tener el control de mi vida. Pero las palabras de Sara me dieron una nueva perspectiva. Quizás había una manera de conseguir lo que quería sin destrozar las cosas aún más. Me quedé pensando en eso un rato. ¿De verdad iba a destruir a mi familia por lo que habían hecho? ¿Podría encontrar la paz sin convertir esto en una batalla campal? No lo sabía. Pero entonces vi las llamadas perdidas de nuevo. 18 de mis padres. La culpa empezó a invadirme. Me estaban llamando y, a pesar de todo, podía notar que querían algo de mí. Quizás solo asegurarse de que estaba bien. Quizás para arreglar las cosas. La tentación de devolver la llamada era real. Sabía que si contestaba podría significar volver al mismo ciclo tóxico de siempre. Podría significar perdonarles, dejarles salirse con la suya. Pero la idea del perdón se sentía como una mentira. No podía perdonarles por algo tan profundo. No podía olvidar lo pequeña que me habían hecho sentir. En cambio, decidí tomar el control de la situación de otra manera. No contestaría sus llamadas, pero enviaría un mensaje. Un mensaje que les haría pensar, que les haría darse cuenta de lo que habían perdido sin que yo tuviera que hablarles directamente. Escribí rápidamente: no voy a volver. No me llaméis más a menos que estéis dispuestos a reconocer cómo me habéis tratado. Se acabó ser vuestra carga. Se sintió bien pulsar enviar. Había algo empoderador en defenderme, aunque fuera solo en un mensaje. Pero tan pronto como lo envié, me di cuenta de algo. Esa sensación de empoderamiento fue fugaz. No era suficiente. El mensaje no iba a hacer que cambiaran. No iba a hacer que se arrepintieran de nada. Pero eso no significaba que todo hubiera terminado. Sabía que era solo el comienzo de algo más grande, un fuego lento que tendría un impacto duradero en sus vidas. Y no pensaba echarme atrás. Y entonces se me ocurrió. No iba a hacer que se arrepintieran de lo que hicieron a través de mensajes pasivo-agresivos o publicaciones en redes sociales. No, esto iba a ser mucho más que eso. No solo iba a hacer que me extrañaran. Iba a hacer que me necesitaran. Empecé a pensar en un plan. Un plan que se desarrollaría lentamente con el tiempo, donde cada paso les llevaría a darse cuenta de cuánto había contribuido a sus vidas. Pero esto no iba a suceder de la noche a la mañana. Requeriría tiempo, paciencia y precisión. No tenía prisa. Tenía todo el tiempo del mundo. Volví a coger el teléfono, pero no para llamarles. Le envié un mensaje a Sara, la única persona que me había mostrado amabilidad cuando mi propia familia me dio la espalda. Gracias por escribirme. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Ella respondió casi de inmediato: me alegra ayudar en lo que pueda. Solo no hagas nada de lo que te arrepientas. No lo haré, respondí. Pero en el fondo, sabía que esto no iba a tratar sobre el arrepentimiento. Esto iba a tratar sobre hacerles entender el precio de darme por sentada. La venganza no sería ruidosa. No sería inmediata, pero se sentiría y dolería. No la verían venir. Durante los días siguientes, dejé que el silencio se asentara entre mi familia y yo. Me concentré en mantenerme ocupada, en alejar mi mente de las llamadas, los mensajes y la presión de responder. Mi plan era claro. No iba a darles la satisfacción de una reacción. Eso es exactamente lo que querían, que volviera arrastrándome. Pero no iba a caer en su juego. En cambio, seguí con mi vida actuando como si todo estuviera bien. Pasé tiempo con Sara, que estaba más que feliz de dejarme quedar en su casa. Era refrescante estar en un ambiente donde no me juzgaban, donde no me sentía como una carga. Empecé a recoger los pedazos de mi vida que habían sido descuidados durante tanto tiempo, cosas que había dejado en espera solo para mantener la paz en casa.
Me sentía más libre que en años. Pero por mucho que intentara ignorar las llamadas y los mensajes de mis padres, todavía había una parte de mí que no podía evitar preguntarse si habían aprendido algo. ¿Les importaba siquiera? ¿Estaban preocupados? El pensamiento persistía en el fondo de mi mente, pero lo aparté rápidamente. Este era mi momento ahora. Entonces, una mañana, mientras tomaba mi café y revisaba mi teléfono, algo llamó mi atención. No era una llamada o un mensaje de mis padres, pero era algo igual de revelador. Mi madre había publicado una foto en Facebook. Era una foto familiar, una de esas instantáneas perfectas donde todos sonríen, fingiendo ser felices. Había sido tomada años atrás, cuando todavía vivía en casa. Pero lo que hizo que se me revolviera el estómago fue la descripción que escribió: la familia lo es todo. Podemos tener nuestros desacuerdos, pero siempre los solucionamos. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. No podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, después de las cosas que me habían dicho, ella estaba actuando como si todo fuera normal, como si nada hubiera cambiado. Ni siquiera se me mencionaba en la publicación. Era como si yo no existiera. Fue entonces cuando supe que era hora de dar el siguiente paso. Mi silencio había tenido un impacto, pero no era suficiente. Necesitaban sentirlo. Necesitaban saber cómo era realmente la vida sin mí. Decidí empezar por algo pequeño. Sabía que mi madre y mi padre siempre habían contado conmigo para ciertas cosas, aunque nunca lo apreciaran. Pequeñas cosas como organizar eventos familiares, ayudarles con problemas técnicos y hacer recados para ellos, cosas que probablemente daban por sentadas. Pero eso estaba a punto de cambiar. Ya no iba a ser su plan B. Comencé ignorando sus peticiones habituales. Mi madre, como era de esperar, me llamó al día siguiente pidiéndome ayuda con algún problema técnico. Vi la llamada entrar y, por una fracción de segundo, pensé en contestar, pero luego recordé todo, el dolor, la traición. Así que dejé que sonara. Y cuando vi aparecer el buzón de voz, lo escuché y lo borré. Sin respuesta, sin reacción. Luego vino la reunión familiar. Mis padres intentaron una vez más jugar el papel de la familia perfecta, tratando de actuar como si todo estuviera bien. Me enviaron un mensaje invitándome a cenar como si nada hubiera pasado. Pero habían olvidado algo. No se dieron cuenta de que la persona en la que siempre habían confiado para aparecer y arreglarlo todo no iba a cruzar esa puerta. No respondí a la invitación. Ni siquiera la acusé de recibo. Fue mi primer acto real de rebeldía, y se sintió empoderador. Al día siguiente, me encontré con mi padre en el supermercado. Estaba comprando algunos artículos de última hora para una cena familiar, probablemente tratando de tener todo listo para la noche. Me vio primero, y pude notar por la expresión de su cara que no esperaba verme. Se quedó paralizado un momento, luego se acercó con cautela. «Hola», dijo, tratando de mantener un tono casual. «¿Vienes a cenar esta noche?» Pude ver la esperanza en sus ojos, la forma en que se preparaba para que yo dijera que sí, para que volviera al redil familiar. Pero no dije una palabra. Simplemente lo miré fríamente, como si fuera un extraño. Luego me di la vuelta y me alejé sin una segunda mirada. No necesité decir nada. Mis acciones hablaron más alto que cualquier palabra. Esa noche, me senté en casa de Sara, navegando de nuevo por las redes sociales. Esta vez vi algo que me hizo sonreír, una publicación de mi padre. Era una foto de la cena familiar, todos sonrisas alrededor de la mesa. Pero en la descripción me había etiquetado, casi como una ocurrencia tardía: la familia lo es todo, incluso si falta uno de nosotros. Era casi ridículo. Intentaban hacer parecer que ellos eran los ofendidos, que yo era la que estaba poniendo las cosas difíciles. Pero la verdad es que me habían alejado. Me habían hecho sentir que no era bienvenida, y ahora intentaban hacerse las víctimas. No iba a dejar que se salieran con la suya. Esto era solo el comienzo de mi venganza. No se trataba solo de hacer que me extrañaran. Se trataba de hacerles ver cuánto había hecho por ellos, cuánto habían dependido de mí sin apreciarlo nunca. Y ahora iban a sentir la ausencia, cada día. Pero lo que no sabían era que yo solo estaba empezando. Los días que siguieron fueron casi surrealistas.
Mis padres continuaron intentando contactarme, pero me mantuve firme. Cada vez que los ignoraba, se sentía como una pequeña victoria. Comencé a sentirme cada vez más empoderada, como si finalmente estuviera tomando el control de una situación que me había estado asfixiando durante tanto tiempo. Sin embargo, ellos todavía no lo entendían. Cada mensaje de texto, cada buzón de voz, cada publicación en redes sociales que hacían se sentía como otro intento de forzarme a volver a su mundo, a sus expectativas. Pero la mejor parte es que no eran los únicos que sentían la tensión. Había empezado a darme cuenta de cuánto de mi vida había pasado tratando de satisfacer sus necesidades, tratando de complacerlos, mientras descuidaba las mías. Ya no se trataba solo del coste emocional. También había cosas prácticas. Yo había sido la que se encargaba de muchas de sus responsabilidades, hacer la compra, arreglar la casa cuando algo se estropeaba, incluso asegurarme de que las reuniones familiares funcionaran sin problemas. Ahora, al mantenerme alejada, podía ver cómo se formaban las grietas. Las constantes publicaciones de mi madre en las redes sociales ya no obtenían la atención que ella quería. Las cenas familiares, antes perfectamente orquestadas, se desmoronaban sin que yo estuviera allí para suavizar las cosas. Mi padre seguía publicando esas forzadas fotos familiares felices, pero sonaban huecas. Lo mejor era saber que nada de esto habría sucedido si simplemente me hubieran apreciado. Si me hubieran tratado como parte de sus vidas, no solo como alguien a quien usar cuando era conveniente. Ya no iba a ponérselo fácil. Tenían que entender las consecuencias de sus acciones. Punto. Un día, recibí un mensaje de mi madre. Preguntaba por una reliquia familiar, un collar que había pasado de generación en generación. No tenía idea de por qué de repente estaba interesada en él, considerando que nunca antes había mostrado ningún interés. Pero había algo en su tono que me hizo detenerme. No se trataba solo del collar. Se trataba de una conexión, de mí, y de lo que ella sabía que se le estaba escapando de las manos. Necesito que vengas a casa. No podemos resolver esto sin ti. Por favor, esto es importante. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí estaba tentada de simplemente ir a casa, arreglar las cosas, detener toda esta tensión. Pero luego pensé en todo lo que me habían dicho, todo lo que habían hecho. No les importaba el collar. Les importaba que yo hiciera lo que siempre hacía, entrar y arreglarlo todo para ellos. Así que no respondí. En cambio, fui a la tienda y me compré algo para mí, un collar que significaba algo para mí. No necesitaba la vieja reliquia familiar. Estaba empezando a construir mi propia vida, mi propia historia. Era un recordatorio de que ya no era la solucionadora de nadie. Había terminado de jugar ese papel. Seguía viendo sus llamadas, sus mensajes, pero ahora, al mirarlos, todo lo que podía pensar era cuánto había sido su apoyo emocional sin recibir nunca lo mismo a cambio. Era hora de que resolvieran las cosas por su cuenta. Pasaron unos días más y el silencio entre nosotros creció. No estaba segura de lo que estaban pensando, si solo estaban enfadados o si estaban empezando a darse cuenta de lo mucho que me habían dado por sentada. Pero una cosa estaba clara, estaban sintiendo la ausencia. Esa noche, Sara y yo estábamos sentadas en el sofá viendo unas viejas reposiciones de una serie que nos encantaba. Mi teléfono vibró y vi que era de mi padre. Dudé un momento, pero luego lo abrí. No aguanto más. Nos estamos desmoronando. No sé qué nos pasó. Por favor, vuelve a casa. Sentí una extraña sensación de satisfacción. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que se dieron cuenta de que yo no era solo un personaje secundario en sus vidas. Yo era importante. Y cuando yo no estaba, las cosas se venían abajo. Pero al leer el mensaje de nuevo, empecé a sentir un poco de compasión. Ellos también estaban sufriendo, a su manera. No era una disculpa perfecta, pero era una señal de que estaban empezando a ver las cosas desde mi perspectiva. Pero, ¿era suficiente? ¿Podía perdonarlos después de todo lo que habían dicho? ¿Podía volver y actuar como si nada hubiera pasado? No, todavía no. Necesitaban demostrarme que realmente lo entendían. No iba a volver a sus vidas solo porque me lo pidieran. Quería que se ganaran mi confianza. Así que, envié un mensaje de vuelta,
pero no fue lo que esperaban. No voy a volver hasta que os deis cuenta de cuánto me habéis herido. No me pidáis que arregle las cosas esta vez. Tendréis que hacerlo por vuestra cuenta. Fue duro, pero necesitaba que supieran la verdad. No podía simplemente perdonarlos por el simple hecho de hacerlo. Tenían que entender las consecuencias de sus acciones. El silencio entre nosotros se prolongó, y estaba claro que estaban luchando sin mí. Pero para mí, ese silencio fue el mensaje más fuerte de todos. Era el sonido de ellos finalmente entendiendo lo mucho que había significado para ellos. Y ahí es cuando comenzó la verdadera venganza. Los días se convirtieron en semanas, y pude sentir el peso de su silencio presionándome de maneras que no esperaba. Las llamadas y los mensajes seguían llegando, pero cada vez los ignoraba. Había enviado mi mensaje y había dejado clara mi postura. La pelota estaba en su tejado ahora, y se sentía extrañamente empoderador saber que finalmente estaban viendo cómo era la vida sin mí. Ya no era su saco de boxeo emocional. No era la persona en la que podían confiar sin dar nada a cambio. Empecé a sentirme más en paz conmigo misma. Por primera vez en años, no estaba atada a su drama, a sus constantes demandas. Podía centrarme en lo que necesitaba, en construir una vida para mí. Pero también sabía que su mundo estaba empezando a desmoronarse sin mí. Era casi como si se hubiera accionado un interruptor. No eran la familia perfecta y unida que siempre habían pretendido ser. Sin mí para mantener las cosas en su sitio, las grietas empezaron a aparecer. Y las grietas, bueno, empezaron a hacerse más grandes. El verdadero punto de inflexión llegó una tarde cuando recibí un mensaje de mi madre. Esta vez, no había falsas cortesías. Ni, te echo de menos, ni, vuelve pronto a casa. En cambio, era algo mucho más crudo. Necesito tu ayuda. Papá no puede arreglar el fregadero y no sé qué hacer. He intentado llamar a fontaneros, pero ninguno está disponible. Ni siquiera sé por dónde empezar. Odio pedirlo, pero estoy perdida. Era un mensaje simple, pero me afectó de manera diferente a todos los demás. No era una petición para que simplemente volviera a casa. Ni siquiera se trataba de que tuviéramos una conversación. Se trataba de que se dieran cuenta de que no podían arreglar las cosas sin mí. Estaban admitiendo que las cosas que yo había hecho por ellos, las tareas de las que me había encargado sin quejarme, importaban más de lo que nunca habían reconocido. Me necesitaban, no solo emocionalmente, sino también en la práctica. Y fue entonces cuando supe que mi venganza aún no había terminado. No respondí de inmediato. Dejé el mensaje ahí por un tiempo, dejando que su peso total se asentara. Mi madre, la mujer que me había llamado una carga no hacía mucho, ahora me pedía ayuda. Era un pensamiento aleccionador, pero no cambiaba el hecho de que me habían alejado. Me habían hecho sentir que no era suficiente. Ahora se estaban dando cuenta de cuánto dependían de mí. Después de unas horas, finalmente decidí responder, pero no fue lo que ella esperaba. Lo siento, pero no puedo ayudarte con esto. Tenéis que resolverlo por vuestra cuenta. Lleváis años diciéndome que soy una carga, y ahora veis cómo es la vida sin mí. Creo que es hora de que aprendáis a manejar las cosas sin que yo lo haga todo por vosotros. Pulsé enviar y me recliné, mirando la pantalla con una extraña sensación de satisfacción. No me sentí culpable, ya no. Durante tanto tiempo, me había desvivido para satisfacer sus necesidades mientras descuidaba las mías. Tenían que entender el peso total de sus palabras y acciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre no respondió. Mi padre tampoco. No sabían cómo responder porque, por una vez, no estaba haciendo lo que esperaban. No estaba corriendo a su rescate. El fin de semana siguiente, me encontré con mi padre en el supermercado. No me vio al principio, pero cuando lo hizo, su rostro se descompuso. Pude ver la decepción en sus ojos, mezclada con un poco de miedo. Era como si supiera que había cruzado una línea, pero aún no estaba seguro de cómo arreglar las cosas. Se acercó lentamente, evitando el contacto visual al principio. Luego se aclaró la garganta. Mira, sobre el otro día, empezó, pero lo detuve antes de que pudiera terminar. No, le dije, interrumpiéndolo. Ya no se trata de disculpas.
Se trata de respeto. No podéis seguir tratándome como si fuera de usar y tirar y esperar que vuelva cuando queráis. Necesitáis entender eso. Su expresión vaciló y, por un momento, pensé que podría decir algo para justificar sus acciones, para disculparse. Pero en lugar de eso, solo asintió en silencio. No te estoy pidiendo que vuelvas, dijo en voz baja. Pero quiero que sepas que lo sentimos. Nos hemos equivocado en muchas cosas. Fue lo más parecido a una disculpa que había recibido de ellos, pero no era suficiente. Todavía no. Lo sé, respondí, con voz tranquila pero firme. Pero las palabras no arreglan las cosas. Las acciones sí. Necesito tiempo, y necesito ver que no vais a volver a caer en los mismos viejos patrones. Asintió de nuevo, un poco más resuelto esta vez. Entiendo. Solo que no quiero perderte. Por primera vez, sentí que mi padre realmente entendía lo que había estado diciendo, pero no fue suficiente para hacerme volver corriendo. Todavía necesitaba ver más de ellos. Me alejé de esa conversación sintiéndome extraña. Una parte de mí sentía que había ganado, que finalmente les había hecho darse cuenta de su error, pero otra parte de mí se preguntaba si solo estaban diciendo lo que necesitaba oír para que volviera. No estaba lista para perdonarlos todavía. Tenían que demostrar que podían cambiar. Y hasta entonces, iba a seguir viviendo mi vida en mis propios términos. Necesitaban entender que no iba a volver corriendo cuando me llamaran. El silencio se prolongó durante otra semana, y cada día que pasaba, sentía que el poder cambiaba. Ya no tenían el control. Pero lo que no sabían era que esto no se trataba solo de hacerles entender. Se trataba de que yo encontrara mi fuerza, de que me diera cuenta de que no los necesitaba, no de la manera que pensaba. Y tal vez, solo tal vez, finalmente lo aprenderían por las malas. A medida que pasaba el tiempo y me centraba más en mi vida y menos en sus demandas, sucedió algo inesperado. No fue la gran disculpa que esperaba, pero empezaron a aparecer pequeños y significativos cambios. Mi padre comenzó a llamar a manitas locales para arreglar las reparaciones de la casa que antes me había dejado a mí. Mi madre empezó a asumir más responsabilidad por su propia vida y dejó de depender de mí para organizar cada evento familiar. Estaban aprendiendo lentamente a funcionar sin mí, y no podía negar que se sentía bien verlos intentarlo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando mi madre me llamó una última vez, unos días después de esa incómoda pero real conversación que tuve con mi padre en el supermercado. No pidió ayuda. No me dijo cuánto lo sentía. En cambio, solo dijo, estoy orgullosa de ti. Veo lo fuerte que te has vuelto, y creo que nos equivocamos al dudar de eso. No fue mucho, pero fue real. Y fue el momento en que me di cuenta de que, aunque no eran perfectos, estaban empezando a entenderme, empezando a verme como alguien que tenía una vida propia, con mis propias necesidades, mis propios límites. Ya no necesitaba su aprobación. Había aprendido a valerme por mí misma. No fue un final de cuento de hadas. No nos convertimos de repente en esa familia perfecta y feliz de nuevo. Pero habíamos progresado, y por primera vez, sentí que tenía el control de mi propia vida, de mi propia historia. En cuanto a ellos, bueno, seguían aprendiendo, seguían creciendo, al igual que yo. Pero ahora, yo no estaba allí para arreglarlo todo por ellos. Había aprendido que a veces la mejor manera de ayudar a las personas es dejar que resuelvan las cosas por su cuenta. Y al final, esa fue la venganza más dulce de todas, encontrar mi propia fuerza y recuperar mi poder. El silencio entre nosotros no se rompió por completo, pero ya no era lo que nos definía. Se había transformado en otra cosa, algo más tranquilo, más pacífico. No éramos perfectos, pero estábamos avanzando, cada uno por su propio camino. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba bien con eso.